Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana, para los que no me conocéis todavía, y hoy vamos a hablar sobre educación en España y en concreto sobre la FP o también conocida como la formación profesional en España, que se ha convertido en una auténtica pedazo de alternativa a los estudios universitarios. Os voy a contar más o menos la base de qué es lo que es, en qué niveles se divide, qué tipo de FP se puede hacer aquí en el país, si es de pago, si es gratuita. Y también vamos a hablar cuáles son los perfiles de más alta empleabilidad, lo que significa que cuáles son los perfiles más cotizados en la formación profesional para este mes junio de 2023. Así que es la información más fresca, más última imposible. Lo primero que ya hemos comentado es que la FP es una formación profesional. No es un título universitario, pero es una alternativa, digamos, bastante más asequible y a la vez muy interesante, más rápida, que te permite integrarse muchísimo más rápido en el mundo laboral, en la profesión que uno quiera. Obviamente no se puede hacer todo tipo de estudios, no vas a ser médico al estudiar una FP, pero sí que se puede hacer grados y ciclos superiores que permiten entrar en muchas empresas importantes y en una cantidad de empleos absolutamente increíbles. Lo primero que os quiero decir es que hay una página web que a mí me gusta mucho del ministerio, que trata justamente de las formaciones profesionales aquí en España, y es este de aquí, es www.todofp.es, y ahí es donde hay toda la información de las FPs en España, de las públicas que hay. Las preguntas frecuentes que pueden surgir, cuándo se puede tramitar, cuándo se puede matricular, digamos, toda la información de los papeles necesarios, todo y más lo podéis encontrar ahí, además de muchos vídeos informativos que van ligados al canal de YouTube, para que ahí podáis ver un poquito más y tenerlo un poco más claro de cómo funciona todo con la formación profesional aquí en España. Lo primero de lo que vamos a hablar es qué niveles hay, porque hay 3 niveles separados de la formación profesional. Vamos a hablar FP para que sea más rápido, aquí en España como tal. El primer nivel es FP básica. FP básica es a la que pueden acceder aquellos adolescentes que tienen entre 15 y 17 años, más o menos, que tengan ya esa edad cumplida y que hayan terminado al menos el tercero de la ESO, que es la educación secundaria obligatoria, ¿vale? Que terminen al menos el tercero, que es el penúltimo de toda la educación secundaria, porque hay 4 en total. Y después vaya bachillerato. Y esto es un requisito indispensable, digamos, para todos aquellos que no quieren seguir con la educación secundaria y que quieren ya formarse, no quieren, piensan que van a perder este año innecesario en el colegio y pues quieren tener una formación ya. Así que esto sería para ellos. Después el siguiente nivel de formación, por cierto, se puede pasar los 3 niveles o ir directamente al nivel concreto siempre y cuando cumpláis los requisitos. El siguiente nivel es el nivel medio, la FP media, y aquí esto ya sería equivalente 100% a un bachillerato. O sea que es lo mismo que una persona haga bachillerato en el colegio, que haga una FP media, pero aquí aparte de estudiar obtenéis un título y ahí podéis trabajar, así que ¿qué puede ser mejor, no? En este caso se obtiene un título de técnico en ese tipo de carrera, en ese sector, en lo que estáis estudiando, y permite acceso al grado superior, al ciclo superior, mejor dicho, que es el siguiente del que vamos a hablar. Aquí también hay una serie de requisitos que todos se pueden ver en las páginas suboficiales de los ministerios o de diferentes ciclos de formación profesional y diferentes establecimientos, tanto públicos como privados. Y el siguiente es superior. En el ciclo superior es un poco diferente. Aquí lo que tenéis es la base de la formación media como tal, pero
al final de este ciclo superior debéis sí o sí realizar un proyecto final como un trabajo final del curso. Y no es un técnico superior, que aparte de todos los conocimientos que adquiere una persona, pues también implica de que puede asumir responsabilidades y, digamos, cargos que tienen responsabilidades ligados a ello y ofertas de trabajo que pueden tener, por ejemplo, supervisor o jefe o manager, cosas así, ¿no? Que os permite tener ese extra al realizar ese ciclo superior de la FP. Hay diferentes modalidades para ello. Obviamente está la presencial, que es la más común. Este es cuando vosotros vais directamente a clases, que es como si fuera ir al colegio, ¿de acuerdo? Y tenéis que asistir siempre a todas las clases, aparte de los exámenes, en plan a los trabajos finales, exámenes, prácticas, etcétera. Por cierto, prácticas siempre, siempre, siempre son obligatorias, que esto también es muy bueno porque permite directamente por lo menos ver cómo sería vuestro futuro trabajo, ¿no? Y tal vez aprender algo de paso ya que estamos ahí. Aunque todas las empresas son diferentes, así que tampoco va a servir mucho lo que aprendáis en una para implementarlo en la otra, pero al menos veis en práctica cómo es el trabajo y cómo es desempeñarlo día a día para ver si os realmente vale o si no es lo que estabais esperando, que también puede pasar. Después tenemos semipresencial, que esto es lo que combina dos partes, combina la parte online con la parte de clases, ideal para todos aquellos que están trabajando, por ejemplo, y no pueden estudiar a tiempo completo. Y también está a distancia. A distancia es 100% todo online, menos las prácticas, que prácticas sí que hay que ir a realizarlas, pero todo lo demás se hace online en el centro de formación. Y después existe otra modalidad que es muy interesante, pero ya aquí hay que tener claro que depende de vosotros si vais a estudiar, lo que vais a estudiar y qué es lo que vais a aprender, porque estos son pruebas libres. Se puede hacer y aquí es donde estudiáis por vuestra cuenta 100%, o sea que ellos no hacen nada, no asesoran, no hacen nada, simplemente después venís a examinaros directamente y ya está. Así que al no ser que sepáis bien cómo estudiar en casa o en la biblioteca que podáis, coger las riendas y decir, vale, lo estoy haciendo, lo voy a hacer, y que no os afecte lo que pasa alrededor, que podéis planificarlo muy, muy bien para que os dé tiempo a aprender la materia bien. Entonces, ¿por qué no? Se puede hacer, además, ideal para aquellos que no pueden desplazarse físicamente al centro de formación. Por cierto, os voy a comentar que centros de formación aquí, sobre todo los que son públicos, existen públicos privados, es como si fuera un colegio, ¿de acuerdo? Existen diferentes tipos de colegios aquí, público, privado, concertado, y lo mismo existe con las FP. Las que son públicas, en algunos casos, incluso en nuestra comunidad valenciana, las FPs están ligadas al ESO, que es el Centro de Educación Secundaria Obligatoria. Entonces hay como un edificio o unas aulas por separado donde vienen mayores a estudiar esos ciclos de formación o a repetir, digamos, secundaria para adultos, ¿no? Los que no lo han hecho antes, por algún motivo, yo que sé, pues pueden pasar cosas en la vida, ¿no? O no lo han terminado, lo que sea, pues ahora lo están haciendo. Y es muy común encontrarlo en la misma zona donde están los colegios de educación secundaria, pero no siempre es el caso, ¿de acuerdo? Hay edificios separados que son los centros de FP también, dependiendo de dónde os toque y dónde queráis estudiar. ¿Cuándo es el plazo para inscribirse en una FP? Es muy, muy diferente en cada zona. Si entráis en la página web que os he dicho al principio del vídeo, en todofp.es, según la comunidad autónoma os están indicando qué convocatorias hay, pero estos son FPs públicas, ¿no? Ahora hablaremos cuáles son los precios y todo lo demás. Esperad que todavía queda mucho por descubrir sobre las FPs. Y en este caso hay, por ejemplo, convocatorias como si fuera matriculación en el colegio, ¿de acuerdo? En primavera es cuando se realiza la inscripción, la admisión de los papeles, donde tenéis que mandarlo todo. Y después en junio, julio ya están publicando los listados oficiales, si habéis entrado en esa FP o no es el caso. ¿Qué es mejor, la FP pública o la FP privada? Esta es la pregunta del millón que se hacen muchísimas tantas personas y es difícil responderla porque depende de vuestras necesidades y de vuestras opciones, sinceramente.
Lo primero es que las FPs en general suelen durar alrededor de 2 años, son entre 1.200 y 2.000 horas de FP, incluye también las prácticas obligatorias aquí mismo y son más o menos 2 años, como ya hemos comentado. ¿Por qué en general FP dicen que es mejor que, por ejemplo, incluso universidad, ¿no? Ahora mismo, hoy en día aquí en España, si os acordáis, hace un tiempo os he comentado que hay muchísimas personas, muchísimos jóvenes que tienen estudios, carreras universitarias que no encuentran trabajo según los estudios que han realizado o según lo que ellos consideren que deberían cobrar o según las condiciones que consideran que debería tener ese puesto de trabajo. Así que cada vez más las FP son más y más populares. Dicen que mejora la empleabilidad porque obviamente ahora muchos empleos solamente exigen una FP, es más que suficiente para aplicar a ese tipo de empleo. Es más corto el periodo, así que si sabéis que hace falta trabajadores en un cierto sector, os va a dar tiempo de estudiarlo y la situación no va a cambiar drásticamente porque con la universidad, ahora por ejemplo, algo puede ser muy necesario, pero después de los 4 años o 5, según la carrera que elija uno, ¿no? Si lo termináis estudiando, cuando salgáis después de esos años, puede ser que esto ya no sea necesario tanto, o puede ser que ya se haya cubierto la plantilla de vacantes que ha habido cuando empezasteis. Así que FP es mucho más rápido, es mucho más directo, orientado al mercado laboral como tal. También tiene una amplia oferta a elegir. Muchos centros de formación tienen ya convenios con diferentes empresas y si la persona realiza prácticas ahí, si vale mucho la pena y hace falta en ese sector trabajadores, pues es probable que os hagan directamente un contrato nada más salir de la FP. También en muchos centros, sobre todo en FPs privados, dicen que supuestamente es válido de forma internacional, lo que a mí me inquieta un poco, pero teniendo en cuenta que no es un médico, no es un abogado de derechos, sabéis que hay que saber derechos de este país para poder ejercer, hay que opositar, etcétera, que no son ese tipo de profesiones. Es bastante probable que, por ejemplo, marketing es marketing, ¿no? Las estrategias son las estrategias, las leyes de economía son las leyes de la economía, cómo arreglar un coche, los talleres de mecánica, pinturas, obras, es más o menos igual en todos los sitios, por lo tanto, es lógico eh, por regla general que podría ser válido en otros países también este título, como que ya sois profesionales de este tipo de sector. Y también es una formación económica mucho más accesible, lo que significa que no vais a pagar un dineral que cuesta estudiar en la universidad, aunque tampoco es barato. Y ahora vamos a hablar sobre cuánto cuestan las FPs y qué, digamos, cosas positivas y negativas se encuentran en cada una según si es pública o privada. Atención. Primero, FP pública. FP pública en España tiene carácter gratuito, así que es gratuita. Pero hay diversas comunidades autónomas que cobran por ello, pero no se cobra lo que es por estudios como tal de forma mensual. Lo que hacen es cobrar la matrícula e inscripción. Es como una tasa que lo llaman, ¿no? Como un impuesto, como lo queráis llamar, da igual. Lo llaman tasa aquí y esto es un importe que se paga anual por poder acceder a ese tipo de formación y suele rondar unos 400 euros a día de hoy en 2023. Y para muchas familias ahora que están intentando aguantar el dinero, que están intentando, digamos, ponerlo para las facturas, para poder comprar la comida, porque todo está subiendo, 400 euros, aunque puede no parecer mucho comparando con la universidad, aún así es un dinero bastante importante. Sobre todo para familias donde trabaja solo un progenitor, una persona, papá o mamá, o donde trabajan ambos, pero tienen una hipoteca variable con intereses muy altos que han subido últimamente y simplemente no pueden hacer frente prácticamente a los gastos mensuales que puedan llegar a tener. También lo bueno es que dan becas para FP públicas, dan becas y sobre todo son para por cierto, van más o menos hasta 1.500 euros, si no me equivoco, este año al menos ha sido así, y son becas que obviamente hay que ganárselas, hay que tener una nota muy buena, que ahora iremos a este punto, y lo que hacen es que esas becas se utilizan para todos aquellos que quieren estudiar una FP fuera de su hogar, fuera de su comunidad autónoma, para que puedan costearse la vida ahí, al menos una parte de ella, si no toda,
mientras que están estudiando en ese centro de FP. ¿Qué dicen que hay de bueno en FP pública? Primero, las prácticas están garantizadas con cualquier empresa, o sea que no os vais a quedar sin prácticas para nada. La formación es oficial del Estado. Es una formación continua que podéis seguir y quedan registros en el gobierno, digamos, en la base de datos de la formación. Quedan registros de todo lo que habéis estudiado y podéis cambiar de un lado a otro. O sea, primero realizar la básica, después media y después la superior. También la modalidad flexible, lo que os permite obviamente elegir si estáis estudiando, digamos, presencial y después algo pasa, no puedes continuar presencial, tenéis que trabajar, tenéis un hijo, yo qué sé, mil cosas, podéis cambiar de modalidad, por eso es flexible. Lo malo es que la escasez de plazas es absolutamente tremenda. Desde este año, incluso en Galicia, yo sé que han presentado muchas solicitudes, casi 10.000 personas a las FPs y había solo eh, muy poquitas plazas para la FP pública. Y hay una nota de corte que está muy alta como tal y obviamente no todo el mundo puede pasar. Incluso para las FPs la nota de corte, según lo que vayáis a estudiar, puede ser desorbitada, puede ser muy alta y mucha gente simplemente no alcanza. Y hasta los que alcanzan a la nota, a veces ya no quedan plazas simplemente para ello. Así que las FPs deberían subir un poco la cantidad de plazas públicas que hay si quieren que se cubran realmente todos los sectores donde es necesario ahora mismo aumentar la cantidad de trabajadores urgentemente. Así que este es el punto negativo y positivo de la FP pública. La FP privada en España lo que tienen es, primero los precios, os voy a contar, los precios en el grado superior, que es el técnico superior, que es el más grande, donde tenéis que hacer trabajo final. Este FP, el ciclo, puede llegar a costar más o menos, ¿vale? 5.000 euros. Eso es tirando a lo máximo, ¿de acuerdo? 5.000 euros por 2 años como tal. Y si es un ciclo de formación básica o formación media, entonces el precio obviamente bajaría, pero ya veis la diferencia. 5.000 por 2 años o ahí una tasa que son 400 anuales, pues serían 800 en 2 años. A ver, la diferencia existe obviamente aquí. Y según también qué tipo de estudios es, en qué sector, el precio también varía, por lo tanto sería mirar en concreto cuál es el que queréis hacer para conocer un poquito mejor el precio. Y existen FPs online, existen FPs presenciales, existen un montón de cosas y cada, digamos, centro de FP, incluso si es privado, os da diferentes opciones y os indica cómo sería mejor para vosotros, cuándo os podéis matricular, cómo lo podéis hacer, etcétera. De hecho, los privados a veces incluso matriculan 2 veces al año y es bastante cómodo si habéis perdido ya una plaza, o sea, si habéis perdido la opción de matricularse en un mes, podéis esperar un poquito hasta el siguiente para poder matricularse y asegurar la plaza. Aquí lo bueno es que no necesitáis la nota del corte, en la nota de corte, mejor dicho, lo que sí necesitáis en la FP pública. Por lo tanto, da igual la nota que habéis tenido antes, ya que es privado, es de pago, da igual lo que tengáis, lo podéis estudiar. Y por desgracia es a lo que están obligados a hacer muchísimos jóvenes estudiantes que no pueden entrar en la FP pública porque no hay plazas, faltan muchas o por la nota de corte que no les alcanza y están obligados a pagar ese dineral por la FP privada. Encima, para cubrir las plazas de trabajadores que más hacen falta ahora mismo en el país. Debería ser algo más fácil para ellos, en mi opinión. Lo que dicen que tiene de bueno, aparte de que no hay nota de corte, también lo positivo en lo que se centran es que tienen atención personalizada. Al ser menos gente, siempre tienes atención más personalizada con atención al cliente de esta empresa, para hablar con los tutores, con los profesores que te están enseñando, todo ello. Pero las prácticas no están garantizadas 100%, tenéis que buscaros la vida, contactar, obviamente ellos ayudan, pero no está garantizado 100%, aunque obligatorio, eso sí, curioso, ¿eh? Y también dicen que tienen muchos más recursos que una FP pública. Eso ya es objeto de debate, según cada cual como lo vea, pero según ellos,
según los centros de FP privada, supuestamente tienen muchos más recursos y más posibilidades y más opciones a la hora de poder facilitarles toda la información necesaria y más para poder graduarse en ese ciclo de formación con todos los conocimientos necesarios como tal. Y ahora, los perfiles con alta empleabilidad. En 2023, este mes de junio, ¿qué perfiles son los que más fácilmente encuentran trabajo y los que más hacen falta? Donde solo es obligatorio una FP y no hace falta estudios universitarios como tal. Se pueden tener, obviamente, pero que no es imprescindible. Primero, hay diferentes familias, ¿vale? De FP hay diferentes familias, os las voy a dejar aquí en la pantalla para que lo podáis ver, qué tipo de familias, qué tipo de estudios se realizan en la FP. Y esto, por ejemplo, la primera es familia profesional que se llama electricidad y electrónica. Y aquí cito lo que están diciendo según las fuentes oficiales de las estadísticas aquí en España. Técnico superior de automatización y robótica, obviamente nueva era digital, nueva era de inteligencia artificial, es algo que llama la atención y aparte es muy útil y necesario ahora mismo. Después, y robótica industrial, por cierto, era robótica industrial. También técnico superior en mantenimiento electrónico. Si os dais cuenta, de momento, estos dos, por ejemplo, son técnicos superiores, así que hace falta formación superior para ello. Edificación y obra civil, obviamente ya sabéis que es obra, edificación, construcción, etcétera. Familia agraria, que es sector agrario. Por ejemplo, lo que hace falta ahora mismo es gestión forestal y del medio natural. Después le siguen artes gráficas, que es técnico en preimpresión digital y publicidad. También pueden ser de empresas y multimedia y hay muchos otros que se puede encontrar, pero todo lo que es diseño gráfico, etcétera, publicidad, marketing, todo lo que es trabajo con el ordenador, creación de algo con programas, muy solicitado ahora mismo. Y obviamente, como no, es informática y comunicaciones. Este sector como tal, en general, informática, todo lo que se trata de desarrollo de las web, desarrollo de programas, de las apps, todo de apps en multicanales que funcionen en diferentes tipos de canales, como por ejemplo en iPhone, en iOS, que funcionen en Android, en Windows, todo ello, toda la tecnología en general ahora es lo que más solicitado está, aparte de algunas otras cositas que hemos visto por aquí. Por lo tanto, es más fácil porque si sabéis que está aquí, seguramente en un plazo de 2 años o cuando vayáis a realizar las prácticas todavía esté cotizado, todavía sea necesario incorporar trabajadores a estos sectores. Por eso digo que la formación profesional puede ser algo mejor que la universidad en este caso, porque hay muchos especialistas con estudios universitarios que han pagado un dineral para terminar una carrera que ahora tienen sus diplomas, pero no encuentran trabajo en condiciones y teniendo una FP obviamente pagas menos, igual obviamente tienes algo menos de conocimientos, pero tienes el nivel básico necesario para desempeñar la labor en muchísimos sectores aquí en el país como tal. ¿Cómo buscar la FP? ¿Cómo buscar la FP en diferentes zonas de España? Lo primero, si es privada, podéis contactar directamente al centro. En sus páginas web respectivas tienen formularios de contacto, tienen correos, números de teléfono. Si es FP pública, podéis encontrarlo todo en las páginas web oficiales del Ministerio de Formación y según la comunidad autónoma se os va a redirigir a su página web y tenéis todo tipo de plazos. Ahí se puede mirar si la matrícula todavía está abierta, si se puede hacer la solicitud, etcétera. Y obviamente hay que cumplir los plazos y los requisitos básicos. Así es como funciona la FP en España. Es un poquito de luz sobre ello porque sé que hay muchas personas que me han preguntado, quiero hacer un ciclo de FP aquí en España, quiero obtener un visado, digamos, de estudios para hacer un ciclo de formación y después obtener trabajo aquí y así de esa forma quedarme aquí de forma legal, obviamente, que es siempre lo mejor, hacer las cosas de forma correcta y legal, con papeles, porque facilita muchísimo la vida y os ahorráis muchísimos disgustos. Así que aquí tenéis algo de información. Lo primero es contactar si es una FP privada, seguramente tendrá que ser en este caso. Si no tenéis todavía documentación, no tenéis nada.
pues con la FP privada es lo más fácil que podéis hacer. Obviamente será algo más caro, pero os permite, de hecho, os facilitan documentos incluso para poder solicitar un permiso de residencia aquí en el país. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante, útil e informativo. Os deseo un estupendísimo día y nos vemos mañana con las últimas noticias desde España. Adiós.